Hola, el presente video tiene como objetivo indagar el libro de la creación de valor para accionistas del autor Albert Rábano, mismo que aporta a los directivos e inversionistas los instrumentos necesarios para generar unos rendimientos superiores dentro de su empresa. Para nuestro análisis desarrollaremos el capítulo 2, que trata de la deficiencia de los números contables. Involucra a los indicadores que miden la actuación de la empresa, tales como beneficio por acción, rendimientos de inversiones y rendimientos sobre el patrimonio neto. Estos indicadores son deficientes porque la relación que existe entre el crecimiento progresivo de los beneficios con acción con los cambios en el valor para el accionista no son confiables y su relación con los mismos cambios en el valor del mercado de las empresas que se cotizan en la bolsa tampoco son confiables, puestos que estos varían por la economía inestable en que vivimos, ya que la economía es cíclica. En consecuencia, los números contables muestran fallas a la hora de medir cambios en el valor económico de las empresas en general, de tal manera que se utilizan métodos contables alternativos y excluyen otras inversiones de beneficio como capital circulante y capital fijo necesarios para mantener la marcha de una empresa, como también no se toman en cuenta el factor tiempo ni riesgo ni el valor del dinero. Estos aspectos los desarrollaremos a continuación. Las referencias de las tasas de crecimiento por acción y los ratios de precio-beneficio se publican trimestralmente o anualmente en el Wall Street Journal y otros periódicos financieros, porque es claro el interés que tienen los inversionistas y empresarios en estas tasas. Mucho se dice que si una empresa genera crecimiento satisfactorio en sus beneficios por acción, entonces el valor en el mercado también incrementará. Pero esto no es tan cierto como se menciona, ya que existen deficiencias en el rendimiento contable sobre la inversión y el rendimiento contable sobre el patrimonio neto, porque los beneficios es en conclusión el numerador o resultado de estos indicadores. Como bien sabemos, en el capítulo 1 de este libro, el principal objetivo de las empresas es generar rendimiento para los accionistas a través de dividendos o aumentos en el precio de sus acciones. Por ello, revisaremos el concepto de beneficios contables, siendo beneficios medidas fiables de cambio de valor actual y beneficios contables normas que evalúan las estrategias alternativas que miden la actuación de una empresa. Ahora bien, veremos las razones que muestran por qué los beneficios fallan como indicadores para medir los cambios en el valor económico de la empresa. Existen tres razones. La primera es que existen métodos alternativos contables. Los beneficios se pueden calcular mediante los costes de ventas LIFO o web, que imputa a las últimas unidades que entraron, y FIFO o PEPS, que imputan a las últimas unidades que salieron. También la amortización se calcula mediante la amortización lineal y la amortización acelerada, todos estos aceptados por el organismo regulador de la contabilidad de operaciones mercantiles en Estados Unidos. Quiere decir que el cambio de método contable aplicado a los beneficios bien puede ser impuesto por los organismos reguladores o bien puede ser decisión de los directivos. Este cambio puede tener un impacto sustancial en los beneficios, pero no cambia los flujos de efectivo o cash flow de la empresa y por lo tanto no afecta su valor económico. Segundo, las necesidades de inversión excluidas. La relación de cambio de valor y los beneficios se hacen menos creíbles. Veremos tres aspectos. El primero es que las inversiones en el capital circulante y el capital fijo necesarias para mantener la marcha de una empresa quedan excluidas del cálculo de beneficio, sabiendo que a medida que la empresa crece es asociado a un crecimiento en cuentas por pagar, cuentas por cobrar y en existencia. Segundo, la inversión en existencias no están excluidas en el costo de ventas, teniendo en cuenta que un incremento en existencias significa claramente salidas de tesorería para pagar los materiales, mano de obra y gastos generales. Aunque este es considerado como activo en el balance, no son considerados y están excluidos del coste de ventas. Tercero, el capital circulante de las cuentas por pagar y existencias reflejados en el balance de comprobación se desembolsan después de que el gasto se reconoce. Tomando en cuenta estos tres aspectos, presentamos los ajustes para el cash flow de la explotación. Cash flow de explotación es igual a ventas menos gastos de explotación, incluyendo impuestos más amortización y otras partidas que no suponen salidas de tesorería, menos inversión incremental en capital circulante, menos gastos de capital. Tercero, no se toma en cuenta el factor tiempo en el valor del dinero. Se cree que recibir $1 hoy es mejor que dentro de un año, pero los beneficios no son la única opción de generar valor para el accionista. Existen alternativas, como por ejemplo, nuevas inversiones con tasa de rendimiento mayor que la tasa
que los inversores pudieran confiar en obtener en otros valores alternativos con un riesgo similar. Sin embargo, existe otra alternativa que se genera si se decide invertir operaciones que produzcan rendimiento superior a la tasa de descuento del mercado o a la del costo del capital, como también se hace la inversión a un costo inferior al capital y por consiguiente se reduce el valor de acciones ordinarias de la empresa. Por ejemplo, supongamos que Embutidos Don Diego no tiene deudas y solo necesita capital circulante para aumentar sus ventas y en este destina todos sus beneficios al pago de dividendos, admitiendo un coste del 12% para el capital social de la empresa. Y el valor del patrimonio de Don Diego es de 18 dividido para el 0.12%, es decir, 150 millones de dólares. Si Don Diego invirtiera ahora 15 millones de dólares, aumentaría sus ventas en un 10% a la vez, que mantendría el mismo margen antes de impuestos sobre ventas del 15%. Entonces, para el próximo año sería de 19,8% dividido para 0,12, o sea, 165 millones menos los 15 millones de la inversión, sería 150 millones. Es decir, que a pesar del crecimiento del 10% en beneficios, el valor actual, en resumen, un aumento o disminución en los beneficios no tiene por qué generar un aumento o disminución en el valor para el accionista, dado que la cifra de los beneficios no refleja el nivel de negocio ni los riesgos financieros de la empresa, ni tampoco tiene en cuenta el capital circulante ni las inversiones inmovilizadas necesarios para lograr el crecimiento esperado. Es decir, la suma de los dividendos y de los cambios en el precio de las acciones no son iguales. De hecho, la tasa de inflación más baja dieron lugar a menos tipos de interés y menos costes de capital para la empresa, según la revista Standard & Poor's. El problema del rendimiento sobre la inversión determinado contablemente, mucho se dice que cuando el rendimiento sobre inversión aumenta, la creación de valor para el accionista también, pero no toman en cuenta que el rendimiento sobre inversión está basado en la contabilidad y crear valor para el accionista es el coste de capital requerido para el inversionista. Lo ilógico sucede cuando estos dos aspectos se comparan, lo cual sería comparar peras con manzanas. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, tenemos el rendimiento basado en cash flow descontado de una inversión es igual al cash flow más el valor actual al final del año menos el valor actual al comienzo del año dividido por el valor actual al comienzo del año. En resumen, el beneficio económico del año se deriva de una comparación entre las previsiones del cash flow al principio y al final del año. Sin embargo, el beneficio contable o el beneficio según libro se calcula de la siguiente manera. El beneficio contable o beneficio según libro se calcula como sigue. Beneficio contable es igual al cash flow menos amortización y otros cargos sin desembolsos de tesorería, más inversiones incrementales en capital circulante y más gasto de capital. La diferencia del beneficio económico depende estrictamente del cash flow. A su vez, el cash flow se aparta al beneficio contable, ya que no incorpora desembolsos para inversiones del año corriente en el capital circulante o capital fijo. El rendimiento sobre inversión no tiene en cuenta los sucesos que rebasan en el periodo corriente, mientras que el cash flow descontado contempla las estimaciones del cash flow de todo el periodo. El rendimiento contable sobre inversión se calcula mediante una amplia variedad de métodos. Entre los cálculos en la práctica son los más frecuentes y están utilizados es rendimiento sobre inversión es igual a beneficio neto sobre valor contable de los activos. O a su vez, el rendimiento sobre inversión es igual al beneficio neto más los intereses. Esto dividido para el valor contable de los activos. La primera fórmula refleja el rendimiento mayor si la financiación de los recursos propios sustituye la financiación con los recursos ajenos, mientras que la segunda fórmula se utiliza para evitar esta influencia. Ezra Salomon demuestra basado que el cash flow descontado es una función compleja de 4 factores: duración del proyecto, duración de la vida del proyecto. Cuanto mayor es la duración, más la exagera. La segunda, política de capitalización. Cuanto menor sea la proporción de la inversión de total capitalizada, es la contabilidad, más la exagera en el límite. En el caso de las inversiones anotadas, como el gasto al 100%. La tasa a la que se registra la amortización en la contabilidad. Estos sistemas de amortización son los más rápidos que el de las amortizaciones lineal,
que darán mayores al rendimiento sobre inversión. La cuarta, el desfase entre los desembolsos de la inversión y la recuperación de los desembolsos para las entradas netas de tesorería. Cuanto mayor sea este desfase, mayor será el grado de exageración. Es importante resaltar que las políticas de capitalización y amortización son estrictamente decisiones contables que no tienen ningún efecto, excepto algunas situaciones en los impuestos en el cash flow de la empresa. Por tanto, en su tasa de rendimiento económico, los gastos de investigación y desarrollo en una forma de inversión en capital se tratan habitualmente como un gasto en el periodo corriente. Tenemos ejemplos comparativos del rendimiento sobre inversión frente al cash flow descontado. La dirección de Noble Restaurante está considerando la posibilidad de invertir $1 millón en un nuevo restaurante. Los cash flows previstos para los próximos 5 años son de $176,230, $250,000, $350,000, $400,000, $400,000, suponiendo que el coste de capital quedan reflejado en el tipo de descuento sea del 15%, el valor actual neto es nulo, es decir, el valor actual de los cash flows descontados a la tasa del 15% es igual a $1 millón de la inversión considerada. En esta forma podemos ver que el valor actual neto es igual a la sumatoria del cash flow de los 5 años, restando con el $1 millón, que esto nos dará a 0. El valor actual al comienzo de cada año se calcula descontando los cash flows netos al 15%, divididos para el 1.15%, nos dará a $1 millón. El valor actual al final del primer año se calcula a partir del valor de los cash flows descontados desde el año 2 al año 5. A continuación hablaré acerca de otros defectos adicionales del rendimiento sobre inversión y la deficiencia del rendimiento sobre el patrimonio. Otros defectos adicionales del rendimiento sobre inversión. La utilización del rendimiento sobre inversión como norma para evaluar las estrategias de un negocio o de toda la empresa puede inducir a una mala asignación de recursos. Hay 3 razones. La tasa de rendimiento económica de un proyecto o de toda una empresa como estrategia depende únicamente del cash flow. Por ejemplo, si en 2 empresas tienen idénticas expectativas y estrategias, pero una tiene mayor base de inversión al comienzo, también tendrá los RSI más bajos durante el periodo de planificación. La segunda, deficiencia importante en la utilización del RSI para evaluar las estrategias. Por ejemplo, en una empresa que intente aumentar su participación en el mercado, aumentará su gasto en desarrollo de nuevos productos y de marketing. La tercera, limitación en la utilización del RSI para la planificación y el control financiero. La proporción que tiene como objetivo en cuanto al endeudamiento en el patrimonio propio para financiar a la empresa se establece de modo que se minimice el costo. Deficiencia del rendimiento sobre patrimonio. La fórmula es RSP, el cual es igual a beneficio neto dividido para valor contable del patrimonio de los accionistas. Por ejemplo, consideremos que la participación en el 2008, el índice fue de 400 del valor industrial, tuvo un RSP medio que supera el 20%. Esta tasa era bastante más elevada, superó el 10%. Las causas de estas tasas elevadas sin precedente, los aumentos del RSP proceden de 3 fuentes: margen de beneficio mejorados, mayor rotación de activos o mayor apalancamiento definido como ratios.